Bien, buenas tardes. Dice que es raro hoy Juan Andrés con atril, con chuleta y con rollo. Hoy no es una charla, como bien han dicho, hoy es una conferencia. Yo no sé si notáis la diferencia, pero hoy os la voy a enseñar. Bien. Yo cuando vea que bostezáis ya pararé, ¿de acuerdo? Hoy es el día 15 de mayo, como bien ha dicho el pastor Jorge, se celebra el Día Internacional de la Familia, promovido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y según dice la misma Organización de Naciones Unidas, esta celebración lo que quiere reflejar es la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia como unidad básica de la sociedad, así como su preocupación por la situación de las familias en todo el mundo. Yo quisiera hablar un poco de esto. Quisiera hablar de estas dos cosas: la familia como unidad básica de la sociedad y la preocupación por la situación de las familias en todo el mundo. Pero lo primero que tendríamos que saber es de lo que hablamos, y entonces tendremos que saber qué es una familia. Y alguno dice, pues el chavo pregunta, esto es fácil, ¿no? ¿Qué es una familia? Y uno empieza a recordar cómo es su familia. Pero es que resulta que tu familia no es como mi familia, ni mi familia es como la de este señor, ni la de esta señora, ni la de aquel, ni la de este. Entonces probablemente el concepto que tengamos de familia cada uno vaya muy unido a nuestra experiencia, ¿verdad? Pero si tuviéramos que buscar una definición que aglutinara todas estas experiencias en una, es un poco complicado. Tanto es así que ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea realmente difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Porque, como he dicho, existen muchos tipos de familias. Y hoy en día, además, la tipología, los tipos de familia han ido creciendo hasta tal punto que se habla de que existen 25 tipos diferentes de familia que voy a enumerar uno a uno con sus características. No, que no se asusten, que susto se había dado ya. Bueno. Vale, vamos a hablar solo de 5 de ellas, os voy a nombrar 5 de ellas que seguro que conocéis. La primera de ellas es la familia nuclear. ¿Eso porque trabaja en una central nuclear? No. Nuclear porque tiene un núcleo, ¿verdad?, que está formado por el padre, la madre y luego la descendencia. 2 hijos que puedan tener. Está la familia que se llama tradicional, porque es la familia más común en los últimos años. Luego tenemos la familia extensa. Y esto ya podéis entenderlo, ¿verdad? Es la familia que está formada ya no solamente por los padres y los hijos, sino que también incluyen abuelos, tíos, primos. Esto es lo que la crisis está consiguiendo, que cada vez haya más familias extensas alrededor de una pensión y alrededor del paro de alguien, ¿verdad? Y cada vez los hijos ya tienen que ir dejando los pisos para volver a casa de los padres, y los padres dejan los pisos para ir a casa de los abuelos, y al final todos se juntan, y estamos consiguiendo otra vez volver a las familias extensas. Luego está la familia monoparental, mono, estéreo 2, mono 1, ¿verdad? Un solo progenitor, un solo padre o una sola madre, es el que el hijo o los hijos viven solo con uno de sus padres, ¿vale? Y luego está la familia ensamblada, ¿y esto? Es fácil de entender, ¿no? Los que hacéis bricomanía, ensamblada, la que está compuesta por agregados de 2 o más familias, ¿vale? Por ejemplo, 2 familias que se han disgregado porque se han divorciado y ahora se juntan, y forman una nueva familia, o una que está viuda con uno que, ¿vale? Y se juntan, eso se llaman ensamblados. Pero las familias ensambladas también existen entre hermanos que no tienen padres, o incluso entre amigos, donde el sentido de la palabra familia no tiene que ver con el parentesco, naturalmente de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y todo este tipo de cosas. Luego está la familia, que está la moderna de ahora, la homoparental. Homo no es de hombre, sino de mismo, de mismo homosexual, mismo sexo, ¿vale? Está formada por pareja de hombres o de mujeres que se convierten en progenitores de uno o más niños. Las parejas homoparentales pueden ser tanto padres o madres a través de la adopción, de la maternidad subrogada. ¿Qué significa esto? Pues que compro un niño, ¿vale? O de la inseminación artificial, esto siempre claro en el caso de las mujeres. Y también se consideran familias homoparentales aquellas en las que uno de los 2 miembros tiene hijos de forma natural de una relación anterior. Bien,
A todo esto, estas 5 tipos, hay que añadir que muchas sociedades, sobre todo en Estados Unidos y en Europa occidental, también hay familias unidas por lazos puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, ¿vale? Con o sin hijos. Vale, hemos hecho una pincelada. Y ahora, ¿cómo definimos una familia para meter todo esto ahí dentro? Un poco complicado, ¿verdad? Un poco complicado. Por lo tanto, no existe un consenso en cuanto a lo que es una familia, pero yo sí tengo una idea de lo que es una familia. Y quiero compartirla con vosotros, ¿vale? Mirad, no hay un consenso, hay una definición que es la que más acepta hoy en día, pero aún esta definición creo que no es suficientemente amplia. Hay una definición que dice que la familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Y dices, qué chulo, ¿eh? Ojalá fuera mi familia así, ¿eh? ¿Vale? Porque esto es más un modelo de lo que debería ser una familia que realmente la realidad de lo que suele ser una familia, ¿verdad? Pero lo que sí que hay un consenso es en considerar a la familia como el núcleo básico de la sociedad. O como decíamos en el texto anteriormente leído, la unidad básica de la sociedad. Y esto sí que la define. Esto sí que la define. ¿Y qué significa esto de el núcleo básico de la sociedad? Pues si descomponemos las palabras y las miramos cada una individualmente, nos va a dar un significado de contexto, veréis. En cuanto a núcleo, hay que decir que para muchas personas la familia puede ser considerada como un ente vivo. Incluso se llega a comparar a la familia con una célula, una unidad básica para la vida, dentro de un organismo mayor, que sería en este caso la sociedad. Si la célula está dentro del cuerpo, ¿verdad? Y es la unidad básica para la vida, la célula, que sería la familia, dentro del organismo, que sería la sociedad, es la unidad básica de la vida social. Por esta razón, como célula, tiene un núcleo, y esto es muy importante, la parte central y neurálgica de la célula, que tradicionalmente se ha equiparado, o sea, con la figura de los padres. De tal manera que la relación que mantengan los dos padres será crucial para la supervivencia de la célula o de la familia. Es un núcleo o una unidad, pero también hemos dicho que es básica. Así que como célula que es, resulta fundamental, básica para la vida de toda sociedad. Así como las células son básicas para la vida de todo organismo. La familia existió antes que los pueblos, antes que las naciones, antes que las razas y antes que la propia sociedad. En cuanto a sociedad, en la familia aprendemos a socializarnos, nosotros primero, y luego a sociabilizar cuando somos padres, ¿verdad? Ahí aprendemos a relacionarnos con otras personas, a cómo resolver los conflictos, o deberíamos por lo menos de aprenderlo, a compartir con los demás y, por supuesto, las reglas básicas de vivir en sociedad. Es el primer y más importante, se dice, agente socializador, después de la escuela, de la relación entre iguales o de los medios de comunicación de masas. Por lo tanto, la familia, conformará con su influencia, queramos o no, positiva o negativamente, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. No sé si estáis todavía conmigo o os habéis ido, pero yo intento centraros, ¿vale? Fijaos, dicen que somos seres sociales y lo cierto es que nacemos muy desvalidos en comparación con otros animales, ¿verdad? Un niño recién nacido por sí solo es incapaz de valerse, ¿verdad? Ni siquiera es capaz de arrastrarse para ir a tomar leche como hacen otros animales de su madre, ¿verdad? Pero igual que es inmaduro físicamente, lo es también neurológicamente, ¿vale? Y necesita del contacto social, voy a decir sexual, fíjate la barbaridad,
Eso lo necesitan los padres para hacer los hijos. Pero el hijo no necesita eso de momento. Luego cuando ya sea mayor ya veremos. Pero de momento no, ¿vale? Pero lo que necesita un bebé, sí es el contacto social para su desarrollo. Tanto es así, tanto nos marca la familia, que yo os hago una apuesta. A ver, ¿quién de aquí alguna vez se ha dicho: qué rabia, estoy haciendo lo mismo que hacía mi padre y mi madre, que tanta rabia me daba? ¿Alguien? Que levante la mano. ¿Sí? ¿Alguien? ¡Guau! Y eso que me daba mucha rabia, Y acabo haciendo lo mismo. Y a veces acabo reaccionando emocionalmente igual que mi padre y mi madre, que tanta rabia me daba. E incluso a veces, como decíamos, hasta tengo la misma forma de pensar, que tanto me revelaba, ¿verdad? Nos marca mucho, muchísimo la familia. No sé cómo estoy de tiempo. Vale. Pero la familia no solamente nos marca socialmente, sino que también nos enseñan valores y creencias. Ya que aprendemos a relacionarnos con otros desde nuestra familia, también aprendemos a mirar el mundo y a cómo ubicarnos en él. Aprendemos normas y formamos nuestro sistema de creencias y de valores. Es decir, es la primera instancia que nos enseña a creer en algo y comportarnos con valor en el mundo. Ejemplo, tribu de caníbales. El niño pequeño que le dice a su papá, ve pasar un avión y dice: papá, ¿eso qué es? Dice: eso es un avión, es una cosa que hacen los blancos para volar. Y dice: ¿y eso se come? Dice: solo lo de dentro, hijo mío, solo lo de dentro. Valores y creencias, son transmitidas familiarmente, ¿verdad? Claro que sí. Pero estaréis conmigo en que hoy en día, y además lo oímos hablar mucho, nos encontramos con crisis de valores, ¿sí? ¿A que sí? Pero yo pregunto, ¿dónde está la crisis de valores? ¿En la familia? ¿O en la sociedad? ¿O en los dos sitios? ¿Qué os parece si ahora intentamos dar solución a esto? Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque quiero deciros también que en la familia aprendemos también sobre nuestro mundo emocional. La primera red de apoyo emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluso antes de nuestras amistades, es nuestra familia. Es nuestra familia la que nos enseña o no a ponerle nombre a lo que sentimos, que esto a veces nos cuesta mucho, a lidiar con la frustración, a desarrollar nuestra autoestima y donde aprendemos cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Por otro lado, es el núcleo familiar donde más cotidianamente encontraríamos contención y espacio, y ahora explico qué es esto, para lo que nos sucede, actuando así como sistema básico de apoyo a nivel social. ¿Vale? ¿Qué significa este rollo que os estoy metiendo? Es que es una conferencia, tengo que meter rollo, ¿vale? ¿Qué significa? Pues significa que es un lugar, un espacio donde yo aprendo a contener, a controlar ciertas emociones y me da espacio también para desarrollar otras. Y por lo tanto ahí recibo apoyo social. Y la familia nos aporta sentido de pertenencia e identidad también, ¿vale? Es uno de sus grandes atributos. Ya sea por su origen físico, cultural o de participación, nos sentimos siempre pertenecientes a algo mayor, lo que nos aporta un sentido de identidad desde que somos muy pequeños, ¿verdad? Sin ir más lejos, el apellido que tienes te identifica. No sé, alguno hace así, ¿vale? Dices: ya es que me llamo García, no me identifica mucho. ¿Te identifica? Naturalmente que sí. Claro que sí. El sentido de pertenencia del que hablamos también juega un papel fundamental a lo largo de nuestra vida, de manera especial a la adolescencia, construyéndonos como seres únicos y diferenciados. Y esto a veces es difícil de entender, porque si pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo. ¿Cómo es posible que yo me sienta único? Por la sencilla razón de que cuando tú perteneces a un grupo, entiendes cómo es tu grupo y sabes diferenciarlo de otro grupo. En el momento que tú aprendes a diferenciarte de otro grupo, aprendes a diferenciarte como persona con el resto de los demás, ¿vale? Todo esto enseña la familia, y vosotros no lo sabíais, Y si yo le doy de comer, le doy la llave, digo: no vengas tarde. Pues sí, todo esto. La familia nos brinda protección y cuidado. El ser humano, como hemos dicho, nace muy inmaduro
y se desarrolla muy lentamente para que pueda terminar de madurar recibiendo el mayor número de estímulos posibles procedentes del mundo humano. La razón de todo esto es que, a diferencia del animal, tiene que aprender a vivir y a vivir como un ser humano. Para que niños y niñas crezcan y puedan desarrollar el potencial con el que nacen, necesitan de estabilidad y necesitan de continuidad en sus familias y en su entorno, y esto es muy importante, tanto en los aspectos físicos, como la alimentación, como la higiene, el vestido, la vivienda, la atención médica, la protección de peligros, como en las emociones, afecto, apoyo, normas, que eso nos ayuda al equilibrio psicológico. Muy bien, pues todo esto es la primera parte de la conferencia y no se ha dormido nadie, vamos bien. No sé si vais a aguantar el segundo salto o vamos a intentar hacerlo resumido, ¿vale? Como decía la ONU, la importancia que la comunidad internacional confiere a la familia como unidad básica de la sociedad. Realmente es unidad básica de la sociedad, hemos detallado cómo lo es, ¿verdad? Pero dice que hay una preocupación por la situación de las familias, y yo me pregunto, ¿por qué hay esa preocupación? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa a la familia? ¿Le pasa algo a la familia? ¿Le pasa algo a tu familia? ¿Cómo? Se separan más pronto. ¿Le pasa algo más a las familias? Venga, sin miedo. ¿Nada más? ¿Que hay menos sueldos? ¿Algo más? ¿Se tienen más hijos? ¿Menos hijos? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Está la familia, como estamos escuchando desde hace tantos años, en crisis? Y escuchamos mucho de esto, de cómo está, pero escuchamos poco de cómo solucionarlo, ¿eh? La única solución que están dando en la ONU es intentar que mantener las pensiones, ¿verdad?, para las personas más mayores, e intentar encontrar trabajo para los más jóvenes. Es la única solución para la familia. Porque como se acaben las pensiones, la llamamos clara. Y más trabajo para los jóvenes para que se puedan independizar, con los sueldos que hay ahora impresionantes, ¿no? Complicado, ¿verdad? Yo creo que hay otro tipo de soluciones. Mira, el debate está abierto. Hay partidarios y hay detractores de la idea de que la familia está en crisis, porque hay personas que creen que no está en crisis. Y yo voy a deciros por qué, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Mirad, hay quien piensa, los partidarios de la teoría de la crisis, que se está produciendo una desestructuración paulatina de la familia, ¿vale? Que se está desestructurando y que esta está incidiendo en el declive de la natalidad y ven en ello un futuro muy sombrío. Y lo cierto es que los datos le dan un poco la razón, porque según datos del 2006, y no doy más porque no, se ve que no quieren publicar, no hay, y en estos están publicados por Eustat, que es el Instituto Vasco de Estadística, la familia tradicional, la nuclear que hablábamos antes, ¿os acordáis?, compuesta por 2 padres y 1 o más hijos, ha pasado de representar el 63% del total de las familias en 1986 al 40% en el 2006. Entre los años 1996 y 2006, en esos 10, la familia tradicional ha perdido 30.600 familias de este tipo, se han perdido. Mientras que han aumentado un 61% las familias unipersonales y un 51% las parejas sin hijos. Así, por primera vez, la suma de las familias de personas solas y de las parejas sin hijos, un 44%, supera a la tradicional de ambos padres con hijos, que se queda, como hemos dicho antes, en un 40%. Datos más actuales, esto ya del Instituto Nacional de Estadística, del 2014, lo podéis ver en su página, muestran un aumento en cifras absolutas del número de hogares en España. Los hogares van creciendo además a marchas agigantadas. Estamos ya en los algo más de 16 millones de hogares en España. Pero, sin embargo, y ahora se entiende por qué aumentan, el número de miembros por hogar ha disminuido de tal manera que en los último cuarto de siglo, los últimos 25 años, se ha pasado de una media de 3,5 personas, no es que partieran uno por la mitad, es que la estadística tiene estas cosas, ¿vale? 3,5 a 2,74. Es una reducción bastante importante. La media, ¿vale?, de los componentes familiares era de 3,5 y ahora está en 2,74. Y las familias numerosas han pasado en los últimos 30 años de ser el 29% al 7% solamente.
Entonces, yo me pregunto si estos señores tienen razón, si no, y qué es lo que realmente le preocupa a la ONU en cuanto a las familias. Hemos hablado de los que están a favor, pero también hay detractores. Los detractores, en cambio, entienden que lo que se está produciendo no es una crisis, sino una adaptación de las familias al panorama social actual, ¿vale? Las cosas están como están y la gente se adapta a lo que hay, ¿vale? Evolución pura y dura. Si algo está en crisis, no es la familia en sí, sino el modelo tradicional de familia, dicen ellos, ¿vale? Y arguyen que resulta una actitud bastante hipócrita, además, hablar de crisis, de una preocupación social por el modelo de familia cuando vivimos en una sociedad que se preocupa por fomentar y aumentar el consumo, cuyo interés principal no es la familia y la vida personal, sino que el dinero se mueva. Esta sociedad que no mira hacia el interior de la persona, que no se preocupa de fomentar la natalidad, la vida en pareja y el desarrollo personal, cuyo único interés por la natalidad pasa por la necesidad objetiva de crecimiento poblacional. ¿Para qué? Para el mantenimiento de las condiciones sociales creadas. ¿Habéis oído esto del estado del bienestar? ¿Vale? Gente joven que trabaje, que aporte para que nosotros podamos jubilarnos, ¿sí? Yo digo amén a eso. No. Vale, y si nos podemos prejubilar, mejor. Vale, bien. Ahora, ¿quién tiene razón? Porque las dos cosas suenan bien. ¿No suenan bien las dos cosas? Porque es verdad que la sociedad es un poco hipócrita, ¿no? Ahora me está diciendo que quiere proteger a la familia cuando está explotándola al tope, ¿no? Y nos está vendiendo ciertas cosas. Pero, ¿realmente solo es una adaptación? ¿O la familia sí que está en crisis? Aquí lo dejo. Próximamente, no. Voy a daros mi opinión al respecto, ¿vale? Yo creo que los dos tienen algo de verdad, aunque ahora os diré cuál es mi postura. Mirad, yo creo que todos somos conscientes de una cosa, y es que la cultura oriental es muy diferente a la occidental. ¿A que sí? Somos muy diferentes, ¿eh? Y esta diferencia se basa fundamentalmente en una cosa que a veces se nos pasa por alto, que es la cultura. Mientras en Oriente se apuesta por una cultura colectivista, y no estoy hablando de política, estoy hablando de cultura, ¿vale? Si hablara de política, estaría hablando de comunismo, pero no estoy hablando de política, estoy hablando de cultura, ¿vale? De una cultura colectivista, mientras en Occidente lo hacemos por una individualista. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en las sociedades que son altamente individualistas, la gente está más alejada de la familia y de la comunidad. Se anima a los jóvenes a hacer las cosas por su cuenta, a ser autosuficientes, a independizarse a temprana edad, cosa que veo que no funciona. Se promueve la iniciativa personal y la competencia, se valoran los objetivos y los logros personales. Los derechos individuales son vistos como los más importantes. Confiar o depender de otros puede verse como algo vergonzoso. Sin embargo, las personas en las culturas individualistas, ¿sabéis qué les ocurre? Que son susceptibles a la soledad. Y esto sería para otra conferencia. ¿Sabéis cómo está el índice de depresión? Estamos ya en un 20% de la población normal. La depresión infantil está llegando a tal punto que se están planteando en la Seguridad Social poner un apartado especial de psiquiatría solo para tratamiento infantil, pediátrica solo para tratamiento infantil de la depresión. Sociedad individualista. ¿Qué sociedades son individualistas? La más, Estados Unidos, Australia y naturalmente Europa Occidental. Por su parte, las culturas colectivistas, la identidad de sus miembros depende del grupo, hay una fuerte participación en la vida del otro, así como un sentimiento de lealtad y responsabilidad por los demás. A las personas se les anima a ser actores activos en la sociedad y se promueve la unidad, la fraternidad y la abnegación. ¿Sabéis lo que significa eso? Porque últimamente veo yo poco de esto. Abnegación. Negarse a uno mismo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Las personas de sociedades colectivistas se apoyan unas a otras y suelen solicitarse favores, como por ejemplo pedir dinero, ropa, coche, prestados. No tienen ningún problema con eso. ¿Por qué dicen, montan las tiendas estas de chinos y tal y le funcionan a todos? Porque se prestan unos a otros. Y cuando no le va bien a uno, le paga al otro y el otro y se apoyan y ya se lo devolverán, si pueden y sin ningún problema.
Eso para nosotros no tiene sentido, ¿verdad? Estas acciones, como dice aquí, para los miembros de las sociedades individualistas podrían considerarse incluso como poco éticas. Y voy a pedirle yo el coche a este, o voy a pedirle que me deje. Cuando alguien rompe una regla de las culturas colectivistas, puede sentir vergüenza, ya que se tiene un sentido de obligación colectiva y pueden llegar a sentir temor al rechazo. Entre las culturas colectivistas tenemos China, tenemos Japón, ¿verdad? Y África también hay bastante, aunque no sea oriental. Vale, y pasamos un poquito porque si no... Mirad, hace algunos años, varias multinacionales americanas hicieron un pequeño experimento. Realizaron un estudio en países de sociedades colectivistas, como China, como Japón, por el que descubrieron que la productividad de los grupos disminuían si se utilizaban programas de bonificación individuales. Esto lo entendéis, ¿verdad? ¿Sí? Los miembros de un grupo se orientaban siempre en su productividad hacia el miembro más débil de su grupo, evitando sobresalir en algún modo. Igual que aquí, Igualito. Cambiar el sistema de bonificaciones, que lo hicieron, aplicando a todo un departamento, sí consiguió, qué sorpresa, aumentar la productividad. Pero sabéis, en una sociedad capitalista, donde prima la competencia, el colectivismo no es un buen negocio. De ahí que el individualismo terminará, queramos o no queramos, por imponerse a largo plazo, puesto que es el principio económico más provechoso. Y ya lo estamos viendo. China, política colectivista, y después economía individualista. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Aquellos que ya tenemos unos años, y no quiero mirar algunas fotos, hemos visto un cambio progresivo en España, ¿verdad? Del colectivismo al individualismo. ¿Lo habéis notado eso? Si lo he notado yo, algunos lo tenéis que notar también. Hace, no sé, 30 o 40 años, ¿cómo era la vida? Era más austera, ¿verdad? Vivíamos de manera más austera, solo teníamos una tele para todos, en blanco y negro hasta que salió la de color, que estuvimos viendo la primera en los escaparates hasta que se pudo comprar. ¿Sí? ¿Era algo así? Sí, ¿verdad? Y la ropa, ¿ibas siempre a comprártela? No, pasaba de generación en generación. Yo le daba lo de mi primo. Y me acuerdo que me regalaron de mi primo unos zapatos Yanko, de esos que en aquel entonces era no sé qué. Y iba con los zapatos como 2 copicas de coñac, ¿sabes? Pero como eran Yanko, me hizo unas bambollas los Yankos esos que me acuerdo, ¿vale? Heredábamos. Esto es que parece de otra dimensión para los más jóvenes, pero los que están aquí, ¿verdad? De 45 para arriba saben de lo que estoy hablando, ¿a que sí? Pero existía mucha comunicación con los vecinos, se pedían favores o no. Claro que sí, claro que sí. Existía una fuerte lealtad, una conformidad con las normas sociales, se respetaban mucho más, ¿verdad? Y un gran compromiso por los grupos como la familia. Y las familias eran más extendidas. Yo conocía a mis primos segundos y mis primos terceros. A ver, gente de 25 años, ¿conocéis a tu primo segundo y tu primo tercero? ¿Sí los conocéis? Bueno. ¿Los demás también? ¿Y convivís con ellos alguna vez? Sí. Pero poco a poco fuimos cambiando, ¿verdad? El compartir por el querer diferenciarnos. El compartir por querer diferenciarnos. Y en vez de cabinas telefónicas, como habían antes, ¿os acordáis de eso? Que un día las pondrán en un museo. Que yo las usaba mucho cuando tenía que hablar con mi novia, no quería que en mi casa se enteraran de lo que yo decía de enchurri y no sé qué. Entonces me bajaba a la cabina y lo hacía desde allí. Y ahora queremos que teléfonos móviles, que más que teléfonos móviles es un de todo aquí, ¿no? Y tenemos uno cada uno, ¿a que sí? ¿Y en el cajón cuántos? Internet para todos, un coche para cada uno. La cultura de consumo, señoras y señores, ha modificado nuestros valores y nuestras aspiraciones. Hoy la fama, el dinero y la imagen, y dice ¿la fama? Sí. La fama, el dinero, el reconocimiento, el dinero y la imagen son primordiales en nuestra escala de valores. Damos preferencia a nuestras acciones y logros individuales en vez de las acciones y logros colectivos. Y para obtenerlos nos esforzamos ¿en qué? En ser diferentes y nos hacemos egoístas, centrándonos en nosotros
mismos. Ya no hablamos con los vecinos. ¿Para qué? Dos vecinos. Uno era médico, la mujer, y cada vez que se ponía enferma venía a llorar a casa porque no sabía qué hacer con el niño. Porque tenía fiebre y tendría que ir Ruth a meterle una bañera para bajarle la fiebre porque se ponía... Y era pediatra, no te cuento nada. Y la de lo... Es cierto, ¿eh? Y aprobó el MIR. No voy a decir el nombre por si os toca. Y la que estaba en el otro lado, estaban los dos muy mal. Y cada vez que peleaban se venía a mi casa a contarnos ahí las historias. Quiero decir, eso hoy no hay. Yo tengo un vecino enfrente que hemos estado conviviendo años, que hemos intentado pero no ha habido manera. Y hace un montón de años que se marcharon y yo no sé ni dónde están, ni cuándo, ni por qué, ni nada. Y el de abajo tampoco está. Eso sí que lo entiendo, porque con Jonás es normal que los vecinos huyan, ¿no? Es lógico. Pero no hay ese contacto ya, ¿verdad? Ya no hablamos con los vecinos, no los necesitamos. Antes sí que nos pedíamos muchos favores. ¿Cuántos favores los hacíamos los vecinos? Madre mía. El desarrollo tecnológico y el consumo han facilitado que cada miembro de la familia tenga su propia televisión. ¿Cuántas televisiones tienes en casa? Y que se pueda comprar ropa, ya no hay que heredarla, ya se puede comprar. Y incluso de marca, Ahora ya no tienes que ir con las copicas de coñac, ya te lo puedes comprar tú, los zapatos Yanko. Bueno, si los encuentras, por eso ya no existen. Y estos mayores recursos y esa estabilidad económica es lo que ha hecho aumentar nuestro consumo y también la competencia. Vivimos en competencia constante con el de al lado para obtener el mejor sueldo, el mejor trabajo. Por tanto, intentando resumir, es cierto, como dicen los detractores, que es un tanto hipócrita hablar de crisis, es un tanto hipócrita hablar sobre la preocupación de la sociedad acerca de las familias, en cuanto está fomentado un consumismo desmedido, basado en un individualismo extremo, con el único afán de ¿qué? De llenarse los bolsillos. Y ahora que los ve peligrar, porque los ve peligrar, entonces empieza a preocuparse sobre el futuro de la familia y tenemos tantas mesas redondas sobre la crisis familiar. Visto de esta manera, desde este punto de vista del detractor de que la familia está en crisis, podríamos hablar de que existe una crisis social, pero hay una adaptación familiar. No es que la familia está en crisis, sino simplemente como la sociedad me ha imbuido de todo ese tipo de cosas, lo que ha hecho la familia simplemente es adaptarse para poder sobrevivir. Vale, yo no estoy de acuerdo con esto, pero os creo inquietudes para que penséis. Porque no debemos olvidar también, como hemos explicado antes, que en el seno de la familia forjamos nuestro sistema de creencias y de valores. Por tanto, y en consonancia con los partidarios de la crisis familiar, de la que creo que sí que estamos, aunque yo creo que más que familiar es matrimonial, y luego lo explicaré, si me da tiempo, en 5 minutos, podemos afirmar que cada familia es responsable de perpetuar aquellos valores, normas y principios más adecuados y de proteger a sus componentes de injerencias externas dañinas, en este caso, provenientes de la sociedad. La familia no se puede lavar las manos. Por tanto, la familia está en crisis en cuanto ha perdido sus valores fundamentales en detrimento de ciertos conceptos inadecuados que la sociedad nos propone. Así que visto de esta manera, yo creo que podemos hablar de dos crisis. Crisis social, pero crisis familiar. Por tanto, para esta corriente de pensamiento, la crisis familiar se manifestaría en la desestructuración de la familia tradicional en su desdoblamiento en diferentes tipos de familia, como hemos visto antes, y sabemos que hay 25, cada vez con más peso estadístico, cada vez hay más. Ahora, la pregunta que a mí me surge, y con esto vamos a terminar, y cuando yo terminar no nos queda media hora o algo, ¿es tan importante la composición familiar? ¿No bastaría con que una familia cumpliera con su función de manera adecuada, toda esa que hemos dicho antes, la social, la de valores y tal? ¿Realmente es tan fundamental una estructura u otra? Chan, 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 chan. ¿Sí? ¿No? Y si es así, ¿existe un prototipo de familia modelo? Vale, sobre todo esto, igual que sobre la definición, no hay acuerdo, porque como nadie se quiere mojar en nada, ¿vale? No hay acuerdo, ni creo que lo vaya a haber en mucho tiempo. ¿Y yo qué es lo que opino?
Pues yo opino una cosa como psicólogo y otra cosa como cristiano, y las dos se juntan y son la misma cosa, así que voy a utilizar la de cristiano, que para eso estamos en el centenario de la Iglesia, ¿vale? Y ahora voy a decir una cosa que igual os va a asustar, pero... Y yo me preguntaba, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y tradicionalmente se ha hablado de que la Biblia enseña que el modelo de familia ideal es el modelo tradicional, ¿verdad? El de los padres, con hijo... Pero yo, sintiéndolo mucho, no he encontrado ni un solo pasaje bíblico donde se nos diga cómo tiene que ser la familia. Ni uno solo. Sí sobre la función de los padres, de los hijos, pero no cómo tiene que ser una familia. Es más, yo creo que el mismo Jesús, con toda probabilidad, no estaba inmerso en una familia nuclear, sino en una familia extensa. Una familia patriarcal, donde había una figura paterna, es el abuelo, o sea, el padre, ¿vale? Sobre lo que todo giraba. Y fijaos, sabéis que cuando fueron José y María a Jerusalén, si queréis lo leemos, y así lo entendéis este pasaje, vais a entenderme bien, mirad. Cuando dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, lo digo por si alguien no lo conoce, cuando cumplió 12 años Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. Ahora pregunto yo, si fuera una familia nuclear con 2 padres y un hijo, o están medio lelos, porque, o sea, 3 y se les pierde el niño... Pero es que se enteraron un día después. Me imagino que serían como los míos, que como no bajan la basura, por lo menos si bajan la basura sabía que están, ¿no? Entonces dice, y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana, o sea, irían muchos, ¿verdad? Como normalmente se irían, entiendo yo, los padres por un lado, los chavales jóvenes por otro, los más mayores iban todos juntos, pero cada uno en su grupo. Y cuando fueron a recogerlo, ¿dónde está este hombre? Y se pusieron a buscarlo, ¿verdad? Como no lo encontraron, entonces dice que cuando volvió a Jerusalén y todo, ya sabéis, creo, cómo acaba. Pero esto, ¿de qué está hablando? De que realmente Jesús tampoco era una familia nuclear. Estamos hablando de una familia tradicional. ¿De dónde? Tampoco. Yo creo que la Biblia, mirad, en el tiempo de Jesús habían familias extensas, pero igual también habrían familias nucleares, si es que no se ha inventado nada. Igual habrían familias monoparentales y habrían familias ensambladas, porque eso ha existido siempre. Lo que no habrían serían homoparentales. A ver, esto lo repito. Lo que no habría serían homoparentales, pero las demás sí. Y probablemente las monoparentales no eran porque se querían, sino muchas veces porque no había otro remedio. Se repudiaban a las mujeres no tenían esa dicha, ¿vale? Se repudiaban a las mujeres, ¿no? O se quedaban, o habían viudez, ¿vale? Y habían familias ensambladas, pues mujeres que se habían repudiado que se juntaban con otros, o viudas que se casaban. O sea, esto ha existido siempre, ¿vale? Yo lo que creo que la Biblia, lo que apuesta es por un tipo de familia en particular. No creo que apueste por un tipo de familia en particular, pero sí sobre un núcleo, a ver si me seguís, familiar concreto. Y ese núcleo que ya he hablado antes es el matrimonio. Y no cualquier matrimonio, sino, dice la palabra del Señor, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que, al igual que, como comentábamos antes, la familia es la célula del organismo, ¿os acordáis? Llamado sociedad, y escuchad esto, que es importante, el núcleo de esta célula, la parte fundamental de la célula, es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esta para mí es la mejor elección, y no solo porque Dios mismo lo ofrezca como modelo a seguir, sino porque me parece que es la que aporta más riqueza a la familia en comparación con otros modelos. Porque solo cuando hay un matrimonio y hay estabilidad, por el compromiso, se puede dar una crianza adecuada. Solo cuando hay un matrimonio entre hombre y mujer, se puede acceder a la procreación, ¿vale? No siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Y son hijos en común. Cuando partimos de este núcleo,
tenemos los referentes importantes para el equilibrio adecuado psicológico de las personas: referente paterno, referente materno. Por lo tanto, ya no es una cuestión de que la Biblia lo diga también. Ya os he dicho que yo, como psicólogo, también lo entiendo así. Concluyendo, que es la hora, por tanto, y en un intento de sintetizar todo lo que he dicho, en el Día Internacional de la Familia yo abogo por rescatar el modelo de familia ideal, y ese modelo ideal es el modelo bíblico, que para mí no pasa por un tipo en concreto, sino que se basa en una relación: el matrimonio de un hombre y una mujer. Y yo creo que si hay crisis familiar, aparte del tema de valores y de lo que la sociedad, es porque hay crisis matrimonial. Si la célula se resiente, es porque el núcleo se está resintiendo. Una familia que se esfuerce por reforzar también las aportaciones propias de la familia prototípica. No es una cuestión solamente de forma, también es una cuestión de fondo, ¿vale? Sociabilización, estabilidad emocional, pertenencia e identidad, amor y respeto, protección y cuidado, enseñanza de valores. Todo eso también es importante. Y es más, cuando en las familias, como estoy diciendo, con una estructura adecuada bíblica, no se está dando todo esto, estamos dando excusas a personas a entender que ellas sí pueden darlo, aunque no estén dentro de ese modelo. ¿Habéis entendido esto? ¿No? Lo vuelvo a repetir. Si de la familia se espera ciertas cosas, como la sociabilidad, como la estabilidad emocional, como la pertenencia e identidad, como la protección y cuidado, como la enseñanza de valores, como el apoyo emocional, como el amor y el respeto, como tantas cosas, ¿vale? Si estamos abogando por una estructura, estamos abogando, que es una forma, estamos abogando también por un fondo. Si no cumplimos con ese fondo, habrá quien diga que ellos sí que pueden, aunque tengan otra estructura. ¿Esto ya lo vais entendiendo? ¿Sí? Por lo tanto, nuestra responsabilidad no es solo en que mi matrimonio, mi familia está formada por un padre y una madre y estamos casados. Es cuestión de que haya algo más que eso. No es cuestión solo de estructura, sino también de fondo. Así que trabajemos el fondo. Y eso ya lo enseñaré en otra ocasión que me dejen, ¿vale? Una familia, por último, capaz de preservar sus propios valores, normas y principios, aunque eso le lleve a sentirse aislada o menospreciada por la sociedad individualista en la que vivimos. En definitiva, una familia que sea familia. Y yo creo que con esto lo digo todo. Aquí termino.